¿Qué diferencia hay entre el concepto antropológico de personalidad y el de personalidad en la psicología? Bueno, aquí tenemos dos nociones que, si bien se nombran con el mismo término, son distintas. En los dos casos, personalidad, advirtamos, es un término abstracto, ¿no?, a partir de persona. Ahora, en el vocabulario filosófico se habla de personalidad estrictamente para referirse al carácter de persona, ¿no? Si decimos que hay personalidad en la naturaleza humana, en sentido antropológico, lo que estamos diciendo es que el hombre es una persona. Ese término abstracto usado en psicología no alude, en cambio, al ser mismo de la persona como sustancia y subsistente individuo en la naturaleza racional, sino que alude a un conjunto de determinaciones que se dan en la persona, y por lo tanto algo que no es el mismo ser sustancial, sino cierta composición de accidentes, ¿no?, que caracterizan a cada persona humana en cuanto al modo de darse en ella las operaciones o actividades que son propias del hombre. Recordemos que el concepto de personalidad en psicología alude básicamente a esto que he tratado de definir implícitamente en las expresiones anteriores, ¿no? Es un conjunto de características que hacen que en cada quien, en cada persona, las actividades humanas, las operaciones humanas y del hombre, se den de un modo que es propio o característico de esa persona. Incluso suele hablarse de una personalidad psíquica y de una personalidad moral, ¿no?, por distinción, pero ambas pertenecen a la esfera operativa, ¿no?, o en sumo, o en otro sentido, a la esfera entitativa accidental, porque puede aludir a un conjunto de hábitos, ¿no? Si se trata de la personalidad moral, se trata de un conjunto de hábitos morales que caracterizan a una cierta persona, ¿no? Y si se trata de la personalidad psicológica, a un conjunto de hábitos también y de modalidades de actividad o de operación que se dan en cierta persona. Esto clásicamente se puede reconocer fácilmente cuando uno distingue los temperamentos como modalidades psíquicas, ¿no?, de los caracteres como modalidades morales, más bien, ¿no? Esa era la distinción que hacían los antiguos, aunque hoy día en el lenguaje de la psicología temperamento y carácter se distinguen de otra manera, ¿no? Pero si uno dice que una persona es iracunda o que una persona es flemática, parece que está hablando más bien de lo que se llama el carácter psíquico, ¿no? Es una modalidad, un modo de darse en la persona ciertas actividades, ciertas operaciones que son del ser humano en general, ¿no?, pero que en uno se dan de una manera, en otro se dan de otra. Uno, ante las cosas que generan cierta dificultad para la propia actividad y para la propia vida, reacciona de manera sumamente enérgica, ¿no?, y decimos que tiene un carácter iracundo, ¿no? En cambio el otro reacciona con total tranquilidad y apacibilidad, como si el obstáculo no le significara nada, y decimos que tiene un carácter flemático, ¿no? O ante las cosas que son penosas, uno tiende a recibirlas como una pesada carga y decimos que es melancólico, ¿no? En cambio otro tiende a superarlas fácilmente y decimos que tiene un carácter fuerte, ¿verdad? Pero esas son características o modalidades del
la persona en cuanto al modo en que la persona se dan las operaciones propias del hombre, ¿no? Sean las de la inteligencia, sean las de la voluntad, sean las de las potencias infrarracionales, sean los aspectos de la emotividad, ¿no? Que son los que suelen usarse más para caracterizar, por lo menos clásicamente, los caracteres psíquicos, ¿no? O temperamentos, o como se los quiera llamar. De hecho, llamarlos temperamentos alude a una determinada manera de interpretar esas tendencias o esos caracteres psíquicos, que tendría que ver inclusive con el ser corporal, ¿no? O con la moderación que tienen los distintos humores, ¿no? Como se decían los antiguos. Bien. Pero obviamente que todo eso juega, tanto lo físico como lo espiritual y lo infrarracional en el hombre, juegan cada cosa su papel en la totalidad del carácter psíquico, ¿no? Pero lo que tenemos ahí es un conjunto de características que son accidentales respecto de la naturaleza humana, ¿no? Pueden darse de una manera o de otra. Lo que sí se advierte en los seres humanos es que en cada quien se dan de un modo que le es propio. Cada quien tiene su carácter, por decir. Y ahí de nuevo la inteligencia nos lleva a reconocer tipos también de caracteres. Tipos que no agotan la riqueza de lo singular, ¿no? Que a lo sumo son una guía para más o menos entender ciertas cosas y darles un nombre, ¿no? Ahora, la personalidad moral ya implica en cambio más que estos modos de darse las operaciones, que están asociados también a ciertos hábitos, hábitos adquiridos por el ejercicio de las potencias, ¿no? Que modalizan el modo en que las potencias se actualizan y funcionan. Cuando hablamos de un carácter moral, aludimos ya a los hábitos que tienen repercusión en el perfeccionamiento o imperfeccionamiento de la persona en orden a su fin, ¿no? Y en relación al bien sumo. Entonces ya ahí hablamos de una personalidad moral que está caracterizada por las virtudes o los vicios que cada quien tiene. Estas dos personalidades difícilmente se puedan disociar, ¿no? Porque la personalidad psíquica y la personalidad moral se condicionan mutuamente e incluso se influyen, ¿no? Y la personalidad moral puede hasta cierto punto moderar y modificar la personalidad psíquica, por ejemplo. Y la personalidad psíquica, en cuanto a lo temperamental, o sea, lo que suele entenderse en la psicología como que está dado con la persona porque son cualidades innatas, ¿no? O características que le vienen de nacimiento, ciertas disposiciones, ¿no? Psíquicas que están dadas, esas también condicionan la personalidad moral. No digamos que la determinan, pero sí la condicionan, porque una persona puede tener mayor o menor facilidad para adquirir cierta virtud, por ejemplo, según sus disposiciones temperamentales, o sea, su carácter psíquico, ¿no? Ahora, ni la personalidad moral ni la personalidad psíquica se pueden confundir con la personalidad antropológica, es decir, con el ser mismo de la persona. Porque como conjunto de determinaciones accidentales que son, presuponen la sustancia en que se dan. Y esa es esta sustancia que nosotros filosóficamente llamamos en el plano antropológico persona. La persona no es ni su personalidad psíquica ni su personalidad moral. La personalidad psíquica y la moral son posibles porque el psiquismo y la moralidad son de la persona. Y en ese sentido lo llamamos personalidad. Son algo que se puede dar solamente en una persona, digamos, ¿no? Por analogía, en los seres sensitivos, como los animales, algunos animales por lo menos, podemos decir que hay cierto carácter, ¿no? Nosotros podemos decir de un perrito que es más agresivo que otro, ¿no? Por ejemplo. No que tiene una personalidad, o sea, estaríamos usando el término impropiamente, pero sí cierto carácter, cierto sello que le es propio, ¿no? Cierto modo de realizar sus actividades. Hay perros apacibles y perros nerviosos, ¿no? Hay perros que tienen un carácter agresivo y otros que tienen un carácter, diríamos,
bonachón, ¿no? Son perros no agresivos. Bien. Mansísimos, claro. Bien. Entonces, esa distinción psíquica, hasta cierto punto también se puede dar en los animales que tienen sensitividad, ¿no? No así la personalidad moral, ¿no? Ahora, el carácter psíquico en el ser humano se puede llamar personalidad en cuanto es manifestación del ser de la persona, ¿no? Lo mismo que el carácter moral, ¿no? El carácter moral es una manifestación de la persona y por lo tanto es una cierta personalidad. Pero en la raíz de la personalidad psíquica y moral está el ser persona. Acá lo único que hay que recordar primariamente para no despistarse es la distinción entre el ser y el obrar, y entre la sustancia y el accidente. La personalidad en sentido antropológico hace alusión a algo que es de orden sustancial y del orden del ser, no del orden accidental y del orden del obrar. Mientras que los otros dos aspectos de la personalidad se refieren a lo operativo y a lo accidental. ¿Qué diferencia hay entre el concepto antropológico de personalidad y el de personalidad en la psicología? Bueno, aquí tenemos dos. En cambio, al ser mismo de la persona, como sustancia y subsistente individuo en la naturaleza racional, sino que alude a un conjunto de determinaciones que se dan en la persona, y por lo tanto algo que no es el mismo ser sustancial, sino cierta composición de accidentes, ¿no?, que caracterizan nociones que, si bien se nombran con el mismo término, son distintas. En los dos casos, personalidad, advirtamos, es un término abstracto, ¿no?, a partir de persona. Ahora, en el vocabulario filosófico se habla de personalidad estrictamente para referirse al carácter de persona, ¿no? Si decimos que hay personalidad en la naturaleza humana, en sentido antropológico, lo que estamos diciendo es que el hombre es una persona. Ese término abstracto usado en psicología no alude